Muy buen día. Nos encontramos en la lección número 9 y el objetivo es conocer las características de la contracultura y cómo se ve reflejada en la literatura del siglo XX. Así que, vamos a comenzar. Durante el siglo XX, la palabra cultura tenía un significado distinto a los que vimos en las lecciones anteriores. Cultura eran modos de vida, conocimientos o manifestaciones artísticas que una persona aprendía en las instituciones. Y en el siglo XX no todas las personas tenían cultura, solo eran cultas aquellas que podían recibir una educación. Eso, como pueden darse cuenta, tiene ciertos tintes elitistas. Para entender la contracultura es importante conocer un poquito sobre Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. En la posguerra, Estados Unidos estaba conformándose como una potencia mundial y de manera interna estaban desarrollando el ideal de ciudadanos norteamericanos. A este ideal se le conoció como American Way of Life y querían que la sociedad rindiera culto a las guerras y que aprobaran el capitalismo como un modelo económico, tanto para el propio país como para las relaciones que este país debía tener con el resto del mundo. Sin embargo, esta cultura norteamericana solo estaba dirigida a un segmento de la población muy específico: gente blanca, anglosajona y de religión protestante. No estaban consideradas las minorías. Las familias norteamericanas también tenían un modelo. Este debía ser patriarcal, en donde la mujer solo fuera ama de casa, y era importante que los hijos estudiaran en la universidad para que ellos se incorporaran a esta nueva forma de modelo económico de la sociedad. Sin embargo, esta juventud norteamericana que empezó a educarse en las universidades empezó a protestar por la manera en cómo los adultos querían dirigir el país, tanto en lo económico, en lo político y lo religioso. A esta protesta juvenil se le conoció como contracultura e inició en los años 60 del siglo XX. Para el caso de México vamos a hablar de dos tipos de contracultura. La contracultura intelectual, que es un poco más relacionada a la contracultura norteamericana, y la contracultura marginal. Fue el resultado de los acontecimientos sociales en nuestro país. La contracultura intelectual inició en la sociedad norteamericana y tuvo a 4 grupos de jóvenes representativos: los existencialistas, los marxistas, los beatniks y los hippies. Los existencialistas tenían muchas inquietudes filosóficas derivadas de estos tipos de lectura. Los existencialistas proponen que el ser humano es plenamente responsable de las decisiones que toma. El ser humano es una imagen de sí mismo y también proyecta hacia la sociedad como ésta debería ser. Debido a que el ser humano es plenamente responsable de sus actos, genera una angustia muy grande. Las principales lecturas existencialistas se encuentran en Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche, Albert Camus y Herbert Marcuse. Los marxistas, por su lado, tenían una influencia de lecturas derivadas principalmente de Carlos Marx. El análisis marxista se llama materialismo histórico. La principal tesis de esta corriente radica en que las condiciones sociales de cada individuo y de cada sociedad determinan las relaciones sociales, políticas, de derecho, así como la religión y la moral. Estuvieron, además de Carlos Marx, Federico Engels, Franz Kafka, Bertrand Russell y Georgi Lukács. Por su parte, los beatniks fueron en un inicio un grupo de escritores norteamericanos que se encontraban insatisfechos con el mundo de la posguerra y querían escribir acerca de la realidad de una manera distinta. El nombre de este grupo manifiesta su sentir. Beat significa golpeado y así es como se sentían. Se sentían golpeados, derrotados y engañados por su sociedad. También creían
que el consumo de drogas les facilitaría el descubrimiento de esa nueva forma de escritura que estaban buscando. También se interesaron por el orientalismo y el misticismo, sobre todo de aquellas doctrinas religiosas de Oriente. Posteriormente hubo otros jóvenes que no eran escritores, sin embargo, se sentían plenamente identificados con los beatniks. Algunos de los escritores beatniks fueron Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs, Philip K. Dick y Charles Bukowski. Por último tenemos a los hippies, que también eran jóvenes que estaban en contra de lo que la sociedad norteamericana esperaba de ellos. Por ejemplo, quemaron sus credenciales para no ser reclutados en la guerra de Vietnam, ya que estaban en contra de ella. También estaban inconformes con el capitalismo y buscaron formas diferentes de organizarse, como por ejemplo las comunas hippies. El lema de los hippies fue "Haz el amor y no la guerra". También se interesaron por la mística oriental, pero también indígena, y se preocuparon por el conocimiento de los aspectos de la vida interior. También buscaron la comprensión del inconsciente humano a través de la experimentación de diferentes drogas alucinógenas. También se sabe que los hippies apoyaron los derechos de los indígenas norteamericanos, los afroamericanos, los chicanos, los grupos feministas y los grupos que en ese entonces se llamaban gays. Algunas de las lecturas que realizaban los hippies eran Siddhartha, El Señor de los Anillos, Alicia en el País de las Maravillas, Las Enseñanzas de Don Juan, La Interpretación de los Sueños, libros místicos de diferentes religiones, como el Zohar, el I Ching, el Libro Egipcio de los Muertos, el Evangelio Acuariano de Jesús, el Tao Te Ching, el Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte, Analectas, entre otros. Hubo una película representativa en Norteamérica acerca de la contracultura, y esa fue Rebelde sin causa. En esta película, el protagonista, el actor James Dean, representó el ícono de la juventud de esa época. Un joven de clase media norteamericana que encontraba muchos problemas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito social y protestaba por esa situación. Por otro lado, el desarrollo de la contracultura en México a mediados del siglo XX tuvo dos variantes. La Revolución Mexicana había concluido y ahora se había creado el partido distintivo del país. El PRI tuvo mucho poder en México y una de las circunstancias por las cuales tuvo mucho poder fue la cooptación de los sindicatos y de las otras organizaciones obreras del país. También tuvo un respaldo de los Estados Unidos de América y por ese motivo se aceleró el proceso de industrialización en México. Sin embargo, este proceso fue provocando una distribución desigual de la riqueza. La cultura mexicana estaba regida bajo un ideal. Las familias mexicanas también debían ser patriarcales, católicas, priistas, y los hijos de las clases media y alta también estarían educados en las universidades para que al finalizar trabajen en las empresas familiares, en las empresas norteamericanas o bien se dedicaran a la política. Como se pueden dar cuenta, este ideal de sociedad mexicana no contemplaba a indígenas, no contemplaba a los hijos de obreros y tampoco consideraba otro tipo de religiones. Al igual que en Estados Unidos, los jóvenes de la clase media y la clase alta no estaban conformes con lo que sus familias y la sociedad esperaba de ellos. Se sentían identificados con los jóvenes norteamericanos y también cuestionaban la organización del país debido a las lecturas y el aprendizaje que obtenían en las universidades. Muchos jóvenes mexicanos adoptaron la influencia de los jóvenes hippies, beatniks, existencialistas y marxistas. Posteriormente, jóvenes de otros estratos sociales en México también adoptaron estas representaciones contraculturales de orden intelectual.
En México hubo un grupo de escritores que habló acerca de la contracultura. A la literatura creada por estos jóvenes se le llamó literatura de la onda, y algunos de sus representantes son Augusto Sierra, José Agustín, Jesús Camacho Morelos, Gustavo Sáenz, René Avilés Favila, Parménides García Saldaña, Margarita Dalton, Orlando Ortiz, Manuel Farril, Héctor Manjarrés, Federico Arana y Carlos Olvera. El aspecto marginal de la contracultura también tiene su origen en Estados Unidos de América a través de la música, específicamente del rock and roll. En un inicio era bastante común escuchar rock and roll en las estaciones de radio mexicanas, pues se creía que era la nueva moda proveniente de Estados Unidos y como sociedad nos gustaba aprender todo lo que ocurría en ese país. Los padres del rock and roll fueron Bill Haley y sus Cometas, Elvis Presley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y Little Richard. Y en México también se conformaron grupos de rock and roll, siguiendo la influencia norteamericana como Venus Rey, Pablo Beltrán Ruiz, las hermanas Navarro, los hermanos Reyes y los Xochimilcas. Los adolescentes de secundaria y bachillerato disfrutaban las canciones de Gloria Ríos, Erika Carson, Los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Rebeldes del Rock, los Camisas Negras, los Boopers, los Crazy Boys, entre otros. Sin embargo, el rock and roll norteamericano evolucionó a una etapa psicodélica, hippie y contestataria, y algunos de sus representantes fueron Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix, The Beatles, The Doors, Grateful Dead, The Yardbirds, The Rolling Stones, Otis Redding, Jefferson Airplane, Bob Dylan, The Mamas and the Papas, Santana, The Beach Boys, entre otros. De igual manera, hubo 3 grandes festivales que marcaron la evolución del rock: Monterey Pop Festival, Isle of Wight Festival y quizá el más conocido llamado Woodstock. Mientras esto ocurría en Estados Unidos y en Europa, la situación en México era bastante complicada. Esta evolución del rock en inglés influyó en los músicos mexicanos y en la juventud en general. Por primera vez, la juventud mexicana ya podía escuchar a grupos de rock mexicano con estas nuevas influencias, y al mismo tiempo la juventud empezó a interesarse por las canciones folk y de protesta latinoamericanas, como Violeta Parra, Víctor Jara, Atahualpa Yupanqui y Mercedes Sosa. Al tiempo que la música estaba teniendo a sus mejores exponentes tanto en el habla inglesa como los grupos mexicanos, hubo 3 acontecimientos que redujeron esta evolución en México a un aspecto marginal: la matanza de Tlatelolco, el halconazo y el festival Avándaro. Se le llama matanza de Tlatelolco al asesinato de estudiantes y civiles realizado por militares y por el grupo paramilitar conocido como el Batallón Olimpia, ambos bajo las órdenes del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Esta matanza se realizó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Los registros indican que los grupos militares y paramilitares utilizaron estrategias similares a la guerra de Vietnam, solo que en México lo hicieron en contra de una población civil que se encontraba desarmada. Por otra parte, el halconazo fue otro asesinato a estudiantes mexicanos realizado por un grupo paramilitar conocido como los Halcones. Este asesinato ocurrió el 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Por otra parte, el Festival Avándaro fue un festival de rock pensado para que la juventud mexicana pudiera disfrutar de 2 días de rock mexicano en un ambiente de paz y de solidaridad, sobre todo después de los trágicos acontecimientos ocurridos con anterioridad. La difusión de este evento fue tan grande que por primera vez pudo asistir un mayor número de jóvenes provenientes
de familias obreras y campesinas. Y eso es algo que antes no había ocurrido. Se esperaba una asistencia de 40,000 personas cuando mucho. Sin embargo, las fuentes dicen que la asistencia fue de entre 200,000 y 400,000 jóvenes mexicanos, conformándose como el festival de rock más importante en toda la historia de nuestro país. En esa época ya existían grupos de rock mexicano consolidados y con mucha aceptación por parte del público juvenil, como Javier Batis, los Dux Dux, Mayita Campos, los Yaquis, The Love Army, Tinta Blanca, El Ritual, Peace and Love, La Revolución de Emiliano Zapata, La Tribu, La División del Norte, Three Souls in My Mind, La Quinta Visión, entre otros. A pesar de la gran cantidad de jóvenes asistentes, el festival transcurrió en un ambiente de armonía y de paz. Sin embargo, el gobierno mexicano no vio con buenos ojos que la juventud mexicana pudiera reunirse como ocurrió en Avándaro. Por ese motivo, decidió vetar a todos los grupos de rock mexicano y también vetó a algunos locutores de la radio. Por su parte, los periódicos se encargaron de realizar reportajes amarillistas para desprestigiar el festival. Finalmente, el gobierno mexicano prohibió la reunión masiva de jóvenes y cada vez que se enteraban de alguna reunión, estas eran disueltas por elementos de la policía. Debido a estas disposiciones oficiales, los jóvenes mexicanos no tuvieron otra opción que reunirse de manera clandestina para escuchar rock en unos lugares llamados hoyos funky. No fue sino hasta 1985 cuando se inauguró el Foro Rocotitlán en la Ciudad de México, y en ese lugar pudieron presentarse muchas bandas de rock mexicanas que habían estado tocando en la clandestinidad. Rocotitlán fue el foro más importante en su momento y también fue el lugar en donde la juventud podía reunirse para escuchar rock sin temor de las represalias por parte del cuerpo policíaco. Algunas de las bandas de rock más reconocidas en la actualidad comenzaron tocando en Rocotitlán, como Botellita de Jerez, Caifanes, Café Tacuba, Santa Sabina, Maldita Vecindad y los Hijos del Cinco Patio, Las Ultrasónicas, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Tijuana No, La Cuca, entre otros. También merece una atención particular el grupo El Tri, pues este grupo es quien había tocado también en Avándaro, solo que en aquel entonces se llamaban Three Souls in My Mind, y a mediados de los 80s cambiaron su nombre a como lo conocemos ahora, El Tri. Mientras esto ocurría con la historia del rock mexicano, a nivel social y económico vivimos otra situación complicada. El crecimiento desproporcionado de las ciudades, sumando el aumento de desigualdades económicas en la población, crearon condiciones de pobreza en las familias que vivían en las periferias de las ciudades. Y esto provocaba que los jóvenes con precariedad económica estuvieran marginados del desarrollo social de las ciudades. Luego, la prensa empezó a catalogar a la juventud como chavos banda. Sin embargo, estas juventudes también se organizaron para crear una nueva forma de identidad a través de la música y de la vestimenta. Se empezaron a autodenominar colectivos y también se les conoce como tribus urbanas. Al día de hoy existen varios colectivos o tribus urbanas, como los cholos, los darketos o góticos, los punks, los metaleros o los skaters. Y sigue siendo una forma de protesta en contra una sociedad que les exige como deberían de ser, al tiempo que les limita sus capacidades para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Esto ha sido todo en la lección del día de hoy.
Te invito a contestar el cuestionario de tu libro de texto. Responde las preguntas, tómale una foto, conviértelo a documento PDF y súbelo a tu plataforma escolar. Nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.